Realmente, bueno, tendría que empezar agradeciendo al Consejo Directivo, a las autoridades de la facultad, por esta exageración de ponerle mi nombre al CUSFIC. Realmente estoy muy contento y conmovido de estar en presencia de todos ustedes, sobre todo los compañeros de la gestión, del decanato, los compañeros decanos de otras facultades que me acompañaron en ese tiempo, estar acompañado de la familia y de tantos amigos. Yo pertenecía a la última generación que lo tuvo el doctor Humberto Notti de profesor de pediatría. Yo me acuerdo, estaba viejito y cada acto le decían: doctor Notti, ¿por qué no dice unas palabritas? Cosa que fuera reducido en el mensaje, ¿no? Y yo me acuerdo que me daba un poco de lástima eso de que diga unas palabritas, que tenía mucho que decir seguramente. Así que bueno, como nadie me pidió que dijera unas palabritas, sino que me dijeron: bueno, tenés que decir algo. Me he permitido hacer en mi mensaje dos cosas. Por un lado, quiero relatar la historia de cómo se gestó este centro de medicina familiar y comunitaria. Cómo se gestó en las ideas, en las concepciones, y después, qué es lo que yo pienso que este centro tendría que cumplir como rol dentro de la universidad. Esa sería la segunda parte. Acá hay mucho lugar, así que los que están llegando con gusto pueden ocupar estos lugares. Yo estoy siguiendo hace tiempo a un catedrático de Madrid que es profesor de Historia de la Medicina y de Bioética. Se llama Diego Gracia. Y este señor Diego Gracia, que es un sabio contemporáneo, se pregunta en el libro último que tiene sobre la identidad, él se pregunta: ¿por qué el poder de seducción de la medicina? Que a pesar de que es una carrera con tantos sacrificios, con tantas dificultades económicas, etcétera, etcétera, sigue siendo una de las carreras más elegidas por los estudiantes. Él está hablando de la realidad española, pero la podemos trasladar aquí. Y Diego Gracia dice: quizás sea porque ninguna disciplina como la medicina integra de una manera tan especial a la ciencia y a la técnica, cosa que ejerce un enorme atractivo a los jóvenes. Pero también dice: podría ser por el poder social que pueden llegar a cumplir los médicos. Y también porque, bueno, se necesita una vocación para ser médico semejante a la religiosa, y entonces quizás es por eso. Pero no, termina diciendo Gracia, me parece que lo que más influye para la elección de la carrera de medicina es que la medicina es algo que se maneja con valores. Esto es lo que le hace especialmente atractiva. Y dice Gracia: somos nuestros valores, nos definen, son nuestro patrimonio más importante y nos dan identidad. De acuerdo con la identidad actuamos y es la base de las decisiones. Entonces, en esta primera parte les hablaré de la concreción progresiva del centro, que tiene una historia, una suma de experiencias y aprendizajes que fueron amasando y que influyeron con fuerza para este logro. Voy a relatarles algunos pasos, hitos y personas que en las décadas transcurridas, sin saberlo quizás, transmitieron valores, sumaron su aporte a mi identidad médica y desde esa identidad me indujeron a promover
este nuevo servicio. Yendo al pasado, ingresé en esta facultad en tiempos de Onganía, entramos muy pocos alumnos, y cursé en la cátedra de Clínica Médica 2 del doctor Rodolfo Muratorio Pose. En su despacho, Muratorio tenía un pizarrón con las fotos de todos nosotros y el nombre. Él podía identificar a cada estudiante y cursábamos clínica cuarto, quinto y sexto, o sea que durante 3 años teníamos a Muratorio y a su excelente grupo de docentes. De ese modo él conocía nuestra trayectoria, nos identificaba y a la hora de los exámenes incluía el perfil desarrollado de la persona en formación. Muratorio era, además de un clínico excepcional, un estudioso de la relación médico-paciente. Él decía, me llamo Rodolfo Muratorio Pose, RMP, Relación Médico-Paciente, ¿no? Asociaba su propio nombre. En esa cátedra los docentes eran todos excelentes. Isaac Rivero y Norma Magnelli me permitieron hacer el consultorio externo con ellos varias veces en esos años, y así pude asediar no solo lo científico en juego, sino también la generosidad, el buen trato y la asistencia esmerada puesta en cada persona enferma, los valores. Otra etapa fundacional fue hacer la residencia de clínica médica en el anterior hospital universitario, que era el Hospital Ferroviario, muchos de ustedes lo recuerdan, teniendo al doctor Raúl Abaurre como instructor y a Carlos López Bernengo como consultor. Allí los conocimientos científicos de fisiopatología y de farmacología eran predominantes e indispensables por la complejidad de las enfermedades que tratábamos. Al mismo tiempo, Abaurre nunca nos dejaba solos en la resolución de los problemas. Los valores eran la responsabilidad por nuestra formación y el bienestar concreto de cada paciente internado, casi siempre muy complicado, y el bienestar también de los residentes. En ese tiempo descubrí que lo que más disfrutaba era hacer consultorio externo con pacientes sentados, bastante enteros en relación a los de las camas, con quienes se podía dialogar y tratar cara a cara. Más adelante, otro hito, al regresar de mi beca en el exterior, a donde me especialicé para dedicarme a la atención de adolescentes, pude dar forma a un grupo dedicado a esta disciplina que nacía en el viejo hospital Emilio Civit y en la cátedra de pediatría que funcionaba allí. Corrían los años 80 y pronto comprendí que para resolver las situaciones, además de los conocimientos biomédicos, teníamos que apoyarnos en otras disciplinas, la salud mental, la nutrición, la asistencia social. De allí nació la inquietud de convocar a profesionales jóvenes en un equipo donde cada uno aprendía del otro y así se accedía a la resolución de los casos difíciles. Hacer docencia era la consecuencia natural y en contacto con estudiantes de pediatría vivencié que podía desarrollar esa vocación e irla perfeccionando. También pude comprobar que la facultad era el suelo nutriente para que creciera el conocimiento y las innovaciones que pretendía. A diferencia del tiempo que había vivido en Alemania, donde yo veía que era imposible desarrollar este proyecto, la universidad y la facultad me posibilitaron en ese tiempo del Emilio Civit pensar en la posibilidad de sembrar algo distinto. Tras el alejamiento del ámbito pediátrico en los años 90 me involucré en el cambio curricular
que el decano Isaac Rivero regaló a la facultad. Me tocó, siendo jefe de trabajos prácticos, dirigir el curso Relación Médico-Paciente 1 de todo primer año sobre habilidades de comunicación. Esta fue una invitación que me hizo el doctor Rivero y el doctor Gunche, y yo, que era un treintañero, casi cuarentón, me vi en la responsabilidad de coordinar docentes que eran profesores de más edad que yo, profesores clínicos, pediatras, psicólogos, psiquiatras, que en ese cambio curricular se avinieron a que yo fuera el director del curso. Toda una actitud generosa por parte de ellos. De esa experiencia de dirigir el curso Relación Médico-Paciente 1, rescato varios aprendizajes y valores. El papel de la secretaria, Sofía Mancini, pieza fundamental del curso, y también el entusiasmo de los estudiantes por ser introducidos tan temprano en la comunicación con los pacientes. Dos actividades eran de alto impacto: las entrevistas domiciliarias y los seminarios. En las primeras, por la valoración de los aspectos psicosociales claves que observaban al entrevistar en las propias casas de los enfermos, a las familias, observar la vivienda, etcétera, lo que conllevaba un aprendizaje muy novedoso. Y por el otro lado, los seminarios, por las discusiones que se generaban en pequeños grupos sobre temas ligados a la ética, al cuidado de los ancianos o cómo comunicarse con adolescentes. Cada estudiante en el curso se podía expresar, era escuchado y adquiría así un protagonismo. De allí, creo yo, el fuerte impacto y la atracción que tiene aún hoy el curso Relación Médico-Paciente 1. Que ahora va a ser a segundo año, no a primer año, por lo que tengo entendido. Bueno, también en esos años percibí el valor enorme que tenía la pedagogía en los estudios de medicina, cosa que yo no había vislumbrado. Con Ana María Reta, que en ese tiempo estaba a cargo de esa sección tan importante de psicopedagogía. En ese tiempo emprendimos con María José López y dos estudiantes avanzados un par de investigaciones sobre la relación médico-paciente en hospitales y centros de salud de Mendoza. Recuerdo hoy un taller con unos 40 médicos residentes del Hospital Noti. Casi mayoritariamente manifestaron el convencimiento del bajo nivel, entre comillas, de los colegas de los centros de salud en la periferia respecto del hospital. Por algo están allí, fue una frase que me impactó. Eso tenía que cambiar. La creación en 1998 del Centro de Medicina del Adolescente, el CENMAD, fue otro desafío, ya que sin contar con medios ni presupuesto, constituimos un equipo ocupando uno de los consultorios externos que había creado la facultad. Psicólogos como mi hermana Carmen y Mauricio Girolamo, el psiquiatra Manuel Vilapriño, la ginecóloga Maggie Marconi, pediatras como Laura Saborido y Fabián Díaz, y el terapeuta familiar Oscar Nini, que están hoy aquí. No solamente cumplíamos con la asistencia de los pacientes, sino que salíamos a las escuelas y colegios que nos requerían para talleres y debates. El salir a la comunidad nos enriquecía y nos ubicaba frente a la cultura adolescente. Se gestó así una solidaridad en el aprendizaje y en la comprensión de los problemas graves de la salud juvenil.
actitud que hoy persiste y ha crecido significativamente bajo la dirección de Fabián Díaz. Ahora caigo en la cuenta del rol que en ese proyecto universitario, como en otros, juega tanto la excelencia en lo académico como el compromiso por el desarrollo comunitario. Del CENMAD surgió el grupo Meltequi, de estudiantes. Meltequi le pusieron los propios estudiantes, un vocablo huarpe, y estos estudiantes de medicina estaban motivados para difundir en los colegios y en las escuelas los conceptos de educación para la salud. Se autoconvocaron, sentaron sus reglas y agendas en una organización en la que no era necesario que los docentes interviniéramos. Después supe que eso se llamaba extensión y que es una pieza fundamental tanto de la vida universitaria como de la atención primaria de la salud. En plena crisis del 2001, recibí la invitación de la decana Norma Magnelli para ser su secretario de Asuntos Estudiantiles. Aprendí día a día durante 6 años, tanto de la secretaria Marcela Quercetti como de cada estudiante con su preocupación o iniciativa. Comprendí que el perfil académico de cada alumno solo en parte tenía que ver con el cúmulo de conocimientos que transmitíamos y exigíamos. Era y sigue siendo clave la actitud en los tutoriales, la salud integral, su vida de relación, los afectos y el desarrollo de la autonomía. La facultad tenía que ser un ensayo impactante de lo que pretendíamos que desarrollara en su vida profesional, frente a los pacientes y frente a la comunidad. Una de las iniciativas fue la de hacer salidas periódicas a la montaña e instituimos la actividad física obligatoria, bajando así la competitividad extrema establecida desde los años del ingreso, los niveles de estrés y el fortalecimiento del reconocimiento mutuo. En los años siguientes al 2010 decidí sumarme al hospital universitario, ganando el concurso como médico de adolescentes, pero actuando siempre como profesor de endocrinología, que era mi cargo por concurso. Con el liderazgo del doctor Martín Rodríguez, concebimos los ateneos culturales mensuales del hospital, que los brindaba a cada miembro del grupo clínico según era su deseo. Esa experiencia contribuyó para conocernos mejor y generar un clima de respeto mutuo y complicidad que se volcaba seguramente en la atención esmerada que daba y que sigue dando el hospital universitario. En este periplo nómade que les voy relatando, la llegada al decanato de la facultad hace 10 años, en el 2014, abrió un periodo bastante exigente para mi persona y para mi familia, pero en el cual se dieron otros aprendizajes y en directa relación al centro que hoy nos reúne. Pude contar con un equipo de gestión en el que compartimos un valor esencial, el compromiso con la institución y su desarrollo. Roberto Miatelo, Mariel Rittler, Fabián Díaz, Israel Vega, Jorge Barbero, Alejandra Mampel, María Inés Echeverría, Patricia Ramírez y Fabián Kremaski fueron quienes me apoyaron y acompañaron por las limitaciones que obviamente uno tenía al asumir semejante cargo. En unos diálogos mantenidos con el doctor Sergio Zaraco,
a poco de asumir, me transmitió como ex ministro de Salud de la provincia una premisa terminante. Tenés que mejorar la calidad de la atención médica de los pacientes en todos los niveles. A eso se sumó una importante suma de dinero que inesperadamente aterrizó en la facultad, que provenía de la nación, pero cuyos fines no nos quedaban claros. Allí jugó un papel clave el rector Daniel Pizzi, que está acá frente a mí. Obviamente también el apoyo del vicerrector y el resto del equipo. Pero el doctor Pizzi, el ingeniero Pizzi, con la habilidad que siempre tuvo para conseguir dinero, inició gestiones políticas y ese dinero terminó aplicándose para nuestro centro. Y ese es un reconocimiento que creo que es muy importante poner de relieve. Ese dinero quedó entonces para la facultad, pero con el contador Barllero tuvimos que asumir los riesgos de esa maniobra y por suerte pudimos llevar adelante todos los contactos en la dirección de obras, con los arquitectos, con los constructores, para darle forma a estas ideas que veníamos amasando desde hacía tiempo. La nueva edificación, que ustedes van a conocer dentro de un rato, contaría con amplios espacios luminosos orientados hacia el norte, y el lugar es ideal para el desplazamiento de estudiantes y docentes a los barrios periféricos y de los pacientes a los consultorios. Sus fundamentos conceptuales y los valores a desarrollar ya estaban. Y la carpintería y los ladrillos también, por lo que en el curso de 2 años pudimos hacer realidad esta iniciativa. El nuevo centro pudo contar también para su concreción con la experiencia de gestión del doctor Jorge Abaurre, que fue un entusiasta desde el primer momento que le conté de este proyecto. Como corolario de esta primera parte, antes de la edificación hubo una cadena de experiencias inspiradoras, mentores que encarnaban valores, hechos inesperados y un claro compromiso universitario, todos cimientos que condujeron a la realidad que hoy podemos disfrutar. Y paso a la segunda parte de esta presentación. ¿Cuál es el sentido y las ventajas de contar con este centro de medicina familiar y comunitaria en el corazón de la ciudad universitaria, a donde cursan futuros médicos y enfermeros? ¿Qué aspectos de la práctica clínica podemos mejorar desde este lugar? En principio, ganamos como Facultad de Ciencias Médicas un ámbito de formación para transmitir los principios de la atención primaria de la salud, ser accesible, con continuidad en la atención, coordinado entre disciplinas, poniendo el foco en la comunidad y centrada en el paciente. Durante mucho tiempo se puso el énfasis educativo en la centralidad de la enfermedad, sus mecanismos fisiopatológicos, la farmacología y la tecnología para tratarla. Eso es muy importante, pero hoy sabemos que no alcanza. Además de poseer conocimientos, es necesario aprender a manejarlos con criterio, decidiendo prudentemente. En eso va la ética, nos insiste Diego Gracia.
estar centrados en el paciente impone concebir el respeto como eje y también el abarcar los aspectos psicológicos, familiares, sociales y culturales, ya que impregnan la experiencia humana de enfermar y determinan la respuesta que los pacientes dan a nuestras indicaciones. Con este centro se da la oportunidad de salir a la comunidad y así profundizar la semiología clínica, que va más allá de la anamnesis y el examen físico indispensables. Contamos con la capacidad de observar, razonar y sentir. Hoy domina en los procedimientos y decisiones médicas la llamada medicina basada en la evidencia. Pero nos dice un referente de la medicina familiar en España, el catalán Francesc Borrell, nada hay en la medicina basada en la evidencia que pueda sernos útil si no se aplica con reflexión. Desde la perspectiva de la educación de médicos y enfermeros, en estos consultorios se puede observar el actuar ejemplar de los docentes y tener un entorno de aprendizaje autónomo, como señalan las innovaciones pedagógicas actuales. Me enseñaba un residente de medicina familiar hace un tiempo: para mí, el paciente es la comunidad. Cuando me detengo a escuchar el relato biográfico de un anciano, él se convierte en mi profesor. O cuando deliberamos atentamente con un grupo de adolescentes sobre prevención, estamos dándonos la posibilidad de captar cómo ayudarlos desde su nivel más efectivamente. En la educación de nuestros estudiantes y residentes, dos temas son relegados a la indiferencia. Uno, el de las emociones, que es fundamental, tanto para dimensionar su impacto en el diagnóstico como en nuestra propia vida psíquica. Leí hace poco un trabajo sobre que el 95% de los neumonólogos no incluían en sus entrevistas el impacto emocional que tiene el cáncer de pulmón en los pacientes. Directamente lo soslayaban y lo dejaban para otro profesional. El otro tema que también mantenemos oculto es el de la comisión de errores en la práctica médica. Es un tema que casi no abordamos a lo largo de la carrera. Al pretender ignorarlos y no clarificarlos, los errores se vuelven contra nosotros y nuestra capacidad de ayudar. Mucha desilusión con la medicina proviene de esta omisión. Desde este nuevo espacio docente podrá ser posible fomentar el diálogo entre las generaciones y entre las disciplinas, optimizar la curiosidad y comprender el valor de cada uno al trabajar en equipo. La atmósfera que se respira en los ámbitos asistenciales es formativa, tanto para multiplicar las buenas prácticas como para desacreditar a la medicina cuando esa atmósfera es tóxica. Y todos tenemos ejemplos cercanos de eso. Las evaluaciones de quienes aprenden en nuestro centro podrán ser más abarcativas, no limitarse al bagaje de conceptos memorizados, sino conocer y promocionar las cualidades personales de cada estudiante, fortaleciendo su identidad como profesional de la salud. Porque es a partir de esa identidad que se generan las conductas que ayudan o perjudican a la gente. Terminando, la medicina centrada en el paciente jerarquiza también
el considerar al médico y al enfermero como persona, tema muy descuidado en nuestra formación y en la cultura médica en general. Las consecuencias las estamos viendo. Muchos centros hospitalarios son campos de batalla, de egoísmos, envidias, agresiones y actitudes arrogantes que erosionan todo el entusiasmo y la cordura que debe primar para estar dispuestos a aliviar y sanar. Así como en el programa de las facultades de medicina no abordamos capítulos como el sufrimiento humano y la compasión, en nuestras relaciones con los colegas no tenemos en cuenta ni nos detenemos a considerar cuánto nos afecta la complejidad del ejercicio de la medicina o la enfermería. Somos vulnerables y la conciencia de esa vulnerabilidad debería ser transmitida ya desde nuestra facultad. Este centro, como tantos espacios, son propicios para pensar la profesión, ejercer la conciencia, comprender el sufrimiento propio y ajeno y saber cómo compadecernos. Finalmente, las autoridades políticas y universitarias deberán poner decisión y coraje para propiciar desde esta casa la continuidad del proyecto tan cercano a los valores que nos constituyen. Quienes se hagan cargo de liderar el centro cumplirán con un mandato social y moral relevante que habrá que apoyar con fuerza, porque hace a la esencia del papel de la universidad en la sociedad. Como dice ese dicho de los chinos, para educar un hijo se necesita un pueblo. Acá se va a necesitar el esfuerzo de las autoridades, de los estudiantes, de los docentes, de los pacientes, de la sociedad en general para que este proyecto siga adelante. Y termino para resumir citando a este catalán que les conté, Francesc Borrell, en su libro Práctica Clínica Centrada en el Paciente. Dice Borrell: la medicina occidental ha tenido la osadía, en relación a otras prácticas médicas como la ayurvédica o la tradicional china, de franquear los límites del pudor, de descubrir el cuerpo del paciente y examinarlo con detenimiento. Es la anamnesis y la exploración física. Ahora tenemos el reto de franquear otro límite, el que transforma al paciente en persona. Ya teníamos al paciente en la consulta, pero ahora hay que hacer entrar también a la persona. Entender la perspectiva del paciente. Desde esa alianza podemos poner el saber científico al servicio de una persona concreta, sin perder en el proceso nuestra independencia de juicio, nuestro saber especializado y nuestro tesoro más preciado, los criterios que nos hemos ido formando a lo largo de años de ejercicio profesional. Hasta aquí mi mensaje. Muchas gracias por la presencia, por la atención y la exagerada nominación del centro mi nombre. Muchas gracias.